Lo que yo sí tengo claro y bíblicamente hablando es que Dios nunca nos ha dejado solo en un desierto. Fíjate que Él iba con el pueblo de Israel, de día columna de nube, de noche columna de fuego. A Jesús fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto en Mateo 4:1. Entonces Dios se va a encargar de sustentarte en ese desierto. La Biblia dice que los vestidos del pueblo de Israel no se envejecieron, que sus zapatos no se rompieron, porque Dios fue su sustento. Dios fue su sustento. Entonces Dios siempre será un sustento en el desierto. Dios siempre será un sustento en el caminar en ese proceso. Dios siempre será ese sustento. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de este su canal, Apasionados por su Presencia. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Si es primera vez que nos miras en este canal, subimos una palabra de Dios todos los miércoles a las 9 de la noche, donde Dios bendecirá tu vida de una manera especial. Hoy no será la excepción. Traigo un tema de parte de Dios que estoy seguro que será necesario que usted lo escuche, porque esta palabra lo va a sacar de muchas inquietudes y de muchas dudas, de muchas preguntas e interrogantes que usted pueda tener. Creo que esta palabra le será de bendición. A Dios sea la gloria por eso. Dios bendiga a nuestros suscriptores, Dios bendiga de una manera poderosa a los que están viendo ahora y verán después este video. Vamos a presentar delante del Señor esta palabra para que Dios ministre su vida. El Espíritu Santo hable a su corazón como habló el mío. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Glorifícate de una manera especial en esta hora. Para gloria y honra de tu nombre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar bajo ese tema, amado, es necesario. Así, te será necesario. Préstele atención a lo que dice Lucas capítulo 17, el verso 24 y 25, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque como el relámpago que al fulgar resplandece de un extremo del cielo a el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tema, es necesario. Mire, yo sé que muchas veces nos hacemos preguntas como, ¿por qué si yo le sirvo al Señor? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? Tengo que pasar por tal o cual situación, por tal o cual circunstancia. Lo primero que yo quiero establecer en tu espíritu es que Dios nunca ha improvisado con nadie. Dios sabe exactamente por las situaciones que nos es necesario pasar. Yo he visto con mis ojos personas que rápidamente han sido bendecidos, pero asimismo se han descarriado, se han enfriado, porque no pasaron el proceso que debieron de pasar, sino que buscaron un atajo. Si tú me preguntas a mí, si tienes que pasar por ese desierto, por ese proceso, yo te voy a decir, claro que tienes que pasarlo, porque al final va a valer la pena. Fíjate cómo Jesús está hablando y está diciendo que Él va a padecer mucho. Está diciendo que un día va a venir a buscar a su iglesia. Pero primero dice, me es necesario padecer y pasar por todo aquello. Mire, para Cristo, o para hablar de que Cristo está a la diestra del Padre, primero tendríamos que hablar de un gran proceso aquí en la tierra. Tendríamos que hablar de una corona de espinas, de unos latigazos, de que lo escupieron, de que lo escarnecieron. Pero al final, Cristo, después de padecer mucho, está a la diestra del Padre. Es decir, valió la pena haber pasado por allí. Analice e imagínese que el Señor no hubiera pasado por allí, que hubiera sido de nosotros, no existiéramos. Cristo le fue necesario padecer mucho para hoy poder redimirnos, rescatarnos del pecado. Y quiero otro principio establecerlo en su espíritu, y es que Dios sabe exactamente para lo que usted da y lo que yo doy. A veces usted y yo decimos, yo no aguanto con esto, yo no puedo con esto. Pero hay una razón bíblica. La Biblia dice que Él no pondrá carga en nosotros que no podamos llevar. Dios sabe exactamente la capacidad de aguante que tiene usted y que tengo yo.
Por eso hay gente que yo he escuchado que dicen, yo no voy a poder con esto, pero yo quiero decirle que sí vas a poder con eso. Porque es que si Dios te permitió pasar por esa situación, es porque Él sabe, Él te conoce y sabe de lo que tú estás hecho. Fíjese en Jeremías capítulo 1, verso 5, lo que la Biblia dice: antes de que nacieras te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero cuando Jeremías nace, que Dios le dice, vas a hablar mi palabra, Jeremías le dice, yo soy niño. Pero Dios lo está mandando a hablar la palabra porque antes de que cayera en el vientre de su madre, Dios sabía exactamente para lo que Jeremías venía a esta tierra. Por esa razón, Dios con seguridad le está diciendo, tú aguantas con eso, tú puedes con eso, tú puedes pasar esa situación, porque es que Él sabe de qué lo hizo y para qué lo formó. Entonces hay situaciones que tú puedas estar pasando, que yo quiero decirte que no te van a destruir, no te van a matar, no te van a descarriar. Créeme que esas situaciones lo que están haciendo es formándote, es preparándote. Si tú ves la pasta dental, uno cuando se va a cepillar, uno toma la pasta dental y tiene que exprimirla para sacar el material y así poder utilizarlo para cepillar nuestros dientes. Esto es lo que pasa con el proceso. Dios te exprime para sacar cosas de ti que tú ni siquiera conoces. Virtudes, cualidades que tú tienes que no conoces y que solo la conoceremos pasando por el proceso. Mire, es necesario pasar por esa situación. Jesús habló de cómo sería su venida, pero primero dijo lo que era necesario pasar. ¿Ves? Esto es interesante. Es necesario que Jesús pasara por la cruz. Era necesario para estar a la diestra del Padre. Era necesario que David fuera perseguido. Cuando David fue ungido en 2 de Samuel 16, este hombre le cortó la cabeza a Goliat y todos sabemos la historia. Y luego comenzó a ser perseguido por Saúl. Pero era necesario que David pasara por esas situaciones. Dios estaba formando un verdadero guerrero y para eso necesitaba que David fuera perseguido. Hay momentos que vas a ser perseguido por un Saúl, pero Dios está permitiendo cosas en tu vida para formar tu carácter, para moldear tu corazón, tu vida espiritual, para fortalecerte, para que el día de mañana, cuando te pares frente a la circunstancia, tú digas, ya yo pasé por eso, ya yo sé cómo vencer eso. Alguien tiene que entender esta palabra. Escuche algo más. Era necesario que Israel atravesara el desierto. Dios los saca de Egipto y los pone a pasar un desierto, porque la Biblia dice que los llevó al desierto para probar lo que había en su corazón. Oye, hay momentos que Dios nos va a llevar al desierto, nos va a pasar por el proceso, pero es para probar lo que hay en nuestro corazón. A veces decimos, yo amo a Dios y puedo resistir, pero en el desierto es que verdaderamente sabemos si amamos a Dios. Yo quiero decirte que el lugar favorito para Dios moldearnos es el desierto, no es otro, es el desierto. Él habla con Oseas y le dice, tráeme el pueblo de Israel al desierto, que ahí quiero hablar. ¿Por qué Dios no le habló donde estaba? No, Él quería traerlo al desierto. ¿Ve? Entonces es un privilegio. Por eso Pedro dice que cuando estemos en prueba, estemos gozosos. Porque no es para siempre la prueba. Pero esa prueba te va a demostrar y va a sacar de ti algo que tú dices, wow, yo no pensé que esto era así. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Israel comienza a atravesar el desierto y fíjate que de 20 años arriba no entraron a la tierra prometida, porque pasaron el desierto pero no aprendieron. Dios le daba maná y al rato Dios le daba agua y al rato tenían sed y murmuraban contra Dios. Esta gente no estaban listos para ver la promesa de Dios. Por eso fueron 40 años vagando en ese desierto hasta que sus corazones fueran moldeados, pero muchos de ellos no entraron. Entonces hay momentos que Dios va a querer moldear nuestro corazón y para eso hay que atravesar por ese desierto. Lo que yo sí tengo claro y bíblicamente hablando es que Dios nunca nos ha dejado solo en un desierto. Fíjate que Él iba con el pueblo de Israel, de día columna de nube, de noche columna de fuego. A Jesús fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto en Mateo 4:1. Entonces Dios se va a encargar de sustentarte en ese desierto. La Biblia dice que los vestidos del pueblo de Israel no se envejecieron, que sus zapatos no se rompieron, porque Dios fue su sustento.
Dios fue su sustento. Entonces Dios siempre será un sustento en el desierto. Dios siempre será un sustento en el caminar en ese proceso. Dios siempre será ese sustento. Escúcheme algo. Por ejemplo, en la historia de Job, Satanás y Dios hablan y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Todos saben la historia. Y Dios permite, fíjate cómo es Dios que permite que Satanás atacara a Job. Es Dios que lo permite. Y Dios lo permite por una razón. Y cuando tú lees el libro de Job, te das cuenta que Job no conocía a Dios. Job había escuchado de Dios. Job se guardaba para Dios, pero Job no conocía a Dios. Cuando Dios comienza a hablar con Job y comienza a decirle, ¿quién creó al Leviatán? ¿Quién creó la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando la fundé? Job cae humillado y comienza a pedir perdón, porque Job no conocía la grandeza de Dios. Dios tuvo que permitirle a Job pasar por ese desierto para que Job conociera al Dios de los cielos. Por eso que en el capítulo 42, verso 5, Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Ves? Era necesario que Job pasara lo que pasó para que conociera a Dios. Hay momentos que vamos a tener que pasar desiertos para poder conocer a Dios. Vamos a decir, tú dirás, yo conozco a Dios. Sí, yo también puedo decir conozco a Dios, pero no es decirlo, es que verdaderamente lo conozcamos. Y créeme que una de las maneras de conocerlo es pasando por el proceso, porque ahí es donde Dios se revela. Fíjate que cuando Israel iba por el desierto fue cuando Dios se le reveló, columna de nube, columna de fuego, habló en el monte Sinaí. Fue allí donde Dios se reveló. Entonces es necesario, igual que José, era necesario que pasara por todo lo que pasó José, porque lo que a José lo esperaba era demasiado grande. José no se imaginaba que desde esa cisterna, desde esa cárcel, iba a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Él no se lo imaginaba. Si José no hubiera sido procesado, esa posición lo hubiera enaltecido. José se mantuvo humilde porque pasó por un proceso muy difícil. Entonces es necesario, esa es la palabra corta que quiero darte, es necesario que pases por allí. Es necesario que no echen en la cisterna. Amado, yo no estoy hablando por hablarle. Yo pasé 3 años y medio en este país bajo un proceso muy difícil. Y hoy en día yo puedo, cuando Dios comenzó a abrir puertas, yo lloraba. Yo decía, gracias Señor, porque me procesaste, porque las bendiciones no me permitían enaltecerme, pues yo sabía de dónde Dios me había sacado. Entonces, yo quiero decirte que si tú te imaginaras lo que Dios tiene contigo, tú pasarás ese desierto gozoso. Son grandes cosas las que Dios tiene cuando sales victorioso de ese desierto. Aunque Dios esté en silencio, sigue creyendo, sigue obedeciendo, sigue confiando, porque es necesario que pases esa situación, ya sea de enfermedad, ya sea de escasez, ya sea matrimonial, ya sea con tus hijos, no sé, pero es necesario que pases ese proceso. Mi consejo y lo que puedes hacer mientras esperas el cumplimiento de Dios es que no te alejes de Dios. Busca a Dios, ora a Dios, lee mucho la Biblia, congrégate, mantente humilde delante de Dios, no murmures, no pelees, no discutas, solo busca al Señor y en el momento que menos lo espera, Dios se te va a aparecer, se te va a revelar, la presencia de Dios te va a hacer entender por qué estás pasando eso. Fíjate, ¿por qué tú no has muerto? ¿Por qué tú no te has descarriado? ¿Por qué tú estás de pie todavía? ¿Por qué? Sencillo, porque Dios no te ha abandonado en ese desierto. Dios no te ha dejado en ese desierto. Dios te ha sustentado y te ha guardado. Así que oro para que en el nombre de Jesús recibas fuerza. La mano del Señor esté sobre ti y que recibas el toque del Espíritu Santo que te fortalece ahora y que te ayude y que nos ayude a pasar las diferentes circunstancias que vienen a nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios abra ese mar rojo frente a ti en el momento que tú menos lo esperas. Recibe ahora el toque de la presencia del Espíritu Santo allí. Oro para que ahora mismo recibas ese toque del Espíritu Santo que fortalece, que restaura, que levanta, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra del Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado, que Dios te guarde. Mantente pendiente a lo que Dios tiene para ti a través de este canal.
comparte esta palabra, suscríbase y siga orando por nosotros para que Dios siga ensanchando este canal que nació en el corazón de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima entrega. Que Dios te guarde. Shalom.